Decimos, O sabemos un Dios chisme. me dijo. Sabemos un chisme, es como que, espérate. Y te quieren corregir, y cosa que está excelente. Te quieren dar un consejo para guiarte, para ser mejor. Pero cuando ya te dicen, Dios me habló y me dijo que te diga tal cosa, ¿cuándo te habló? Ajá. Es O like, tuve un sueño que el Señor me mostraba tal cosa acerca de ti. y ya lo sabían. Como que no te lo mostró, Exacto. te lo contaron, te lo ¿Por qué, chismearon. por qué razón mejor no decir, mira, fíjate que me he dado cuenta de esta situación? Y de una forma más clara, no ocupas el nombre de Jehová tu Dios en vano, sino que sos sincero, me he dado cuenta de esta situación. Sí. Yo conocí a una amiga que ella literalmente me confesó, Imer, yo iba a iglesias donde daban mucha profecía. Iba en búsqueda siempre de lo profético. Pero ¿sabes qué? A través de ese buscar lo profético, yo caí en el ocultismo. Bienvenidos a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y en este día tengo el grato privilegio de compartir con mi hermana Keren Salazar. Bienvenida Keren a Postura Bíblica. Gracias por tenerme. La verdad, el privilegio es mío. Espero disfrutemos de toda esta charla. Claro que sí. Para que aprendamos también. Va a ser de mucha bendición porque hay un tema bastante importante que vamos a tocar y es cuando vamos en búsqueda de la profecía, se puede volver brujería. Interesante tema, definitivamente. Y sobre todo que nos ha tocado crecer en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, y creo que hemos visto demasiadas cosas, experiencias personales y también las hemos visto por ahí. Claro. Y por eso es importante y muy relevante tocar este tema porque hay tantas veces que nosotros, muchas veces estamos pensando y deseando, tener ese buen deseo no es malo, de querer escuchar la voz de Dios. Porque es ahí donde nos damos cuenta en que tenemos o deseamos tener esa búsqueda y esa relación con el Señor. Pero fíjate que cuando nosotros vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras cómo Dios hablaba antes con la gente. Por ejemplo, nosotros vemos la historia en la primera pareja en el huerto en Edén, donde Dios hablaba con ellos. Y era tan bonito ese tiempo que ellos compartían, disfrutaban del hablar con Dios. Pero hubo una interrupción en donde el hombre y Dios empezó, más bien el hombre a alejarse de Dios. Y ahí es donde se cortó la comunicación con Dios. Y yo creo que en eso de lo que estás narrando es súper interesante. El otro día yo estaba analizando y digo, ok, cuando eso sucedió es probable, no sé, digo, ustedes también tal vez sabrán mejor que yo, pero ha de haber sido también, yo no creo que Adán y Eva estaban pensando, vemos cómo pecamos, o andaban ahí en búsqueda del pecado. Claro. Pero yo creo que ya cuando, como tú dices, se había alejado la comunicación entre ellos, ya cuando llegó Satanás, ¿y qué más con decirle, vas a saber el bien y el mal? Cualquiera, yo quiero saber todo. O sea, creo que es parte de la humanidad, siempre queremos saber más, pero en ese querer saber más nos podemos desviar y feo. Y podemos caer en errores grandes. Y cuando nosotros podemos seguir la historia y vemos el decálogo, los 10 mandamientos, Dios da esa primera vez la palabra o esa ley a través no escrita, sino que de su propia voz. Dios les habló y se escuchaba la voz de Dios. Se escuchaba cuando Él decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces cuando el pueblo empezó a escuchar la voz de Dios, tuvieron temor. Y dijeron, no, por favor, que no hable Jehová con nosotros. Mejor, Moisés, habla tú con Jehová y tú nos dices lo que Jehová te diga y entonces nosotros vamos a obedecer lo que tú nos dices. Pidiendo un intermediario. Exacto. Ellos desearon, más bien, un intermediario, como tú dices, a tener esa relación directa con el Señor. Interesante, ¿verdad? Locura, diría. Pero es que en el momento era difícil escuchar. Sí, claro. Tal vez para ellos no era tan fácil escuchar la voz de Dios, más bien, sino que ellos tenían miedo, tenían temor. Venían de un mundo politeísta, de los egipcios, donde ahí había de todo. Pero jamás imaginaron que el Dios único y verdadero
pudiera o quisiera comunicarse con ellos. Imagínate. Wow. Literal rechazaron eso. Sí. O sea, por temor, por lo que ellos dijeron, por temor, pero lo rechazaron, imagínate, y ahora tenemos que, bueno, digo, porque usualmente caemos en cierta manera de querer saber más y buscar a alguien, porque pues existe el don de profecía y Correcto. qué más. Que la Eso gente... queremos aclararlo ahora. Sí, sí, sí. Creemos que Dios puede hablarnos. Claro. Claro que sí, de muchas maneras. Sí, sí, sí. Dios nos habla, yo siento que Dios nos habla a cada instante, pero a veces nuestra mente está tan ocupada que no le permitimos, porque tal vez en algo tan sencillo te puede hablar, en una conversación con alguien del trabajo, algo casual, nada de que estás hablando en lengua y qué gran revelación ahí, pero te habla, o sea, Dios te habla por medio de alguien y tal vez estás pasando por alguna situación y esa persona te dice, oh, y no ha hecho tal cosa o no debería de hacer tal cosa, tal vez no es, digamos, una palabra, ¿verdad? Algo escrito que te dan de la Biblia, un versículo, pero tal vez te están diciendo algo que realmente es un consejo que ya lo puedes aplicar y no necesariamente necesitas Y gran hablando, cosa, digamos. y hablando de eso, fíjate, porque hemos llegado a la parte mística, donde Dios solamente habla por medio de otras personas y de una forma muy profética, porque ese es el detalle. Si nosotros examinamos, Dios habla de muchas maneras. Sí. Es más, en Hebreos, en el capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Hebreos hace ahí un paréntesis, dice, Dios nos ha hablado de tantas formas. Entonces significa que Dios habla de muchas maneras. Claro. Y lo vemos reflejado en la Escritura. ¿Cómo Dios nos habla? Primeramente, Él nos habla a través de su palabra. Claro. ¿Sí? También Dios nos habla en nuestros momentos de oración. Estamos en oración y de repente el Señor pone algo en nuestro corazón. Yo siento que a veces estás como, sí, como tú dices, tal vez pidiendo a Dios o orando en un momento de calma y no tienes claro algo y de repente en esa oración o al terminar la oración sentís como, ¿por qué no había hecho tal cosa? Exacto. Entonces como que te viene el flash de la revelación, digamos, no sé cómo decirlo. Sí, porque es algo rápido, no es como que tal vez es eso que estabas pensando, que me gustaría saber tal cosa, tal vez Dios se la revela. Exacto. Y después de una oración, no necesariamente en la oración. Correcto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede también. Entonces Dios nos habla a través de su palabra primeramente, porque ahí es algo impresionante. Tú lees y Dios te habla de una forma directa. También Dios nos habla a través, cuando estamos en ese tiempo de oración, Dios nos habla también a través de las circunstancias. ¿Sí? Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios también nos habla de una forma audible. Dios puede hacerlo porque no hay nada imposible para Él. En sueños. Exacto, en sueños. Y Dios nos habla también a través de otras personas. Sí. Y lo que tú dices en la palabra, yo creo, no sé si les pasa lo mismo que me pasa a mí, que hace 10 años pude haber leído un versículo o un capítulo muy bonito, pero lo leí como que ok, lo leí. Pero cuando lo vengo a leer y cuando me ha pasado algo en toda esa década, que no soy tan viejita para que sepan, pero en esa década, digamos, es como que experimentaste algo que ahora le encontrás como, Sí. ahora se puede aplicar eso, De ahora esta manera. exactamente. Entonces, yo siento, por eso es el libro perfecto, porque cada vez que buscas algo lo vas a encontrar, o cada vez que necesitas algo, ahí está todo. En un momento preciso. Sí, Correcto. pero te habla de todo. Yo creo que este tema ya lo han abordado muchas veces, pero te habla, entonces es como buscar nomás, buscar ahí. En la palabra ahí. del Señor. Y por eso es que, es más, ella misma dice, escudriñad las Escrituras, dijo Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Sí. Y uno dice solamente leer, sino que escudriñar es como cuando tú Analiza. vas la palabra literal es cuando vas a un río y empiezas a la gente que busca como oro, un por colador, ejemplo. ¿no?
La gente que busca el oro, exacto. Entonces ellos agarran el poco de arena y empiezan a darle vuelta así, a removerlo hasta que agarran la esencia, que es lo que andan buscando, es el oro. Sí, sí, sí. Entonces cuando escudriñamos la escritura es justamente eso. Empezamos a ver y hasta que la esencia, cómo Dios quiere hablarnos. Pero aquí es donde queremos abordar este tema porque muchas personas no quieren necesariamente leer la palabra y que Dios les hable a través de su palabra. Otros no quieren necesariamente que Dios les hable. Porque es más fácil que te venga alguien y te diga, mira, tienes que hacer tal y tal. O sea, te digan el listado de lo que tienes que hacer. Eso es mucho más fácil que tomarte tu propio tiempo de leer, de hablar con Dios, de contarle lo que te pasa. Es más fácil que venga alguien y te diga, tal cosa tienes que hacer. No sé si te acuerdas, pero había en iglesias, bueno, de donde nosotros venimos, gracias a Dios, todos los dones del Espíritu Santo bien repartidos ahí, porque sí lo mirábamos, pero yo miraba otras iglesias, que yo miraba gente, o sea, se miraba que pasaban en mucha oración, pero era como, hoy me habló el Señor y que me dijeron que hiciera no sé cuántos ayunos, que está bien, yo digo, si que puedes hacer 40, hazlos. Pero que 7 y que después otros 7. Y yo, o sea, yo de niña yo me quedaba sorprendida. Como, ¿cómo les habla Dios? Y cómo baja y qué les dice tanto. Porque yo miraba que mis papás oraban. Y vamos a la iglesia y sí, en Santa Cena el Espíritu Santo se derramaba y habían los dones, tú los podías ver más tangibles, digamos. Sí. Porque sanidades, milagros, interpretaciones de lengua, y sí habían profecía, pero cuando yo escuchaba de que esto, lo otro, y digo, wow, ¿cómo es eso? Porque uno de niño es como, ¿cómo baja Dios y le viene al oído, le viene, ¿cómo le dice tanta cosa? Y es que fíjate que el problema que a veces, muchas veces como cristianos, llegamos a ocupar el nombre de Dios en vano. Sí, lo sabes. Porque decimos, o sabemos un Dios chisme. me dijo. Sabemos un chisme, es como que, espérate. Y te quieren corregir, y cosa que está excelente. Te quieren dar un consejo para guiarte, para ser mejor. Pero cuando ya te dicen, Dios me habló y me dijo que te diga tal cosa, ¿cuándo te habló? O tuve un sueño que el Señor me mostraba tal cosa acerca de ti. Y ya lo sabían. No te lo mostró, te lo contaron, te lo chismearon. ¿Por qué razón mejor no decir, mira, fíjate que me he dado cuenta de esta situación? Sí. Y de una forma más clara, no ocupas el nombre de Jehová tu Dios en vano, sino que sos sincero, me he dado cuenta de esta situación y quisiera saber si esto es cierto, porque también puedo orar por ti. Porque hay gente que solo le hace por puro chisme también, como tú dices, ¿verdad? Sí. Pero ahí es donde se cae muchas veces en que hay personas donde desean tanta la profecía, y no estoy hablando de la profecía bíblica, sino que alguien venga y me diga, que un ungido me toque y me hable, que me diga, esta palabra es para ti, así te dice el Señor. Y como repetimos, no es que no creemos que Dios nos puede hablar a través de personas, porque Dios lo ha hecho en nosotros, pero el problema es cuando caemos en eso místico, en eso donde solo damos preponderancia a que Dios nos va a hablar acerca de una persona y empezamos a ir en búsqueda de gente para que Dios nos hable. ¿Sabes algo interesante? Que a veces ni vamos a los cultos, me ha pasado, ¿verdad? Ni vamos a los cultos. Pero me dicen, Dios está usando a tal persona. Y ven, y Dios te va a dar la respuesta. No, pero ahí sí, hacemos el tiempo para ir a que nos digan algo. Y es como, eso no es normal. Vete primero a la iglesia. Congrégate, asiste regularmente a los servicios. Porque mucha gente va solo en búsqueda de eso, en búsqueda de tal vez este predicador que viene ahora a la iglesia, que han dicho que va a llegar, me da una palabra profética. Pero cuando Dios te está hablando todo el tiempo, cuando Dios quiere decirte cosas maravillosas en esa intimidad que tú tengas con Él, no necesitamos ir en búsqueda de algo más cuando tenemos al Dios de la gloria que es omnipresente y que está ahí con nosotros. ¿Qué animal fue el que habló? ¿La burra? ¿Te imaginas una burra hablándote? Yo digo, con solo un perro que venga y me diga algo, ay, Dios mío, ¿ya un burro? Que digamos los perros son más amables en las casas, pero te imaginas un burro hablando. Entonces, o sea, Dios nos puede hablar de diferente manera. Y sí, hablando de eso, yo recuerdo, o sea, yo tengo experiencia
que antes de yo venirme para ese país, a emigrar a ese país, recuerdo que en el colegio... Hago un paréntesis. Vivimos en Estados Unidos y ella dice vivir en este país, pero ¿por qué estamos acá en Estados Unidos? Sí, sí. Continúa, perdón. Sí, antes de yo venirme para acá íbamos a un colegio cristiano y tenían a bien los directores y maestros que creo que era una vez por semana, los miércoles, si no mal recuerdo, traían una hermana venía y oraba por cualquier necesidad de los alumnos. Unos en realidad se salían porque para no estar en la clase, es buenísimo, te perdes una hora de clase. Y esa ocasión yo recuerdo, yo fui con una amiga en su momento y ella... ¿Por salir de clase te fuiste? Sí, no, porque ella me dijo, vamos a la oración. Y me dijo, vamos, y yo, sí, vamos. Pero sí nos gustaba ir. Entonces nos salimos y fuimos a la oración. Estando ahí, pues la hermana, orábamos en círculo y la hermana oraba por cada una de las personas, muy bonito todo. De repente Dios la usó en profecía y empezó a profetizar específicamente a algunas personas. Llegó y me profetizó a mí y me dijo que Dios me iba a mover del lugar de esta tierra, te va a llevar a una tierra que va a fluir leche y miel para ti y que es un lugar que tú nunca lo has pensado. Yo en realidad pensé, yo me quedé callada, nomás le dije, ok, ella oró, ¿verdad? Me quedé callada, pero después yo en mi mente dije yo, esta hermanita se equivocó. Porque yo, número uno, no estoy yéndome para ningún lugar y veo a mi amiga, veo a otras personas y digo, sí, ha de haber sido para otra persona y nomás que se equivocó. Dije, pero está bien. Ahí quedó. Nomás, pero sí recuerdo, obviamente recuerdo las palabras que me dijo. Cuando yo ya estaba aquí, que había pasado yo creo que un año, de repente, no sé de qué estábamos hablando, de profecías o algo, y en ese momento como que me cayó, dije, pero a mí ya me habían dicho esto, que yo iba a estar aquí. Entonces yo ya en ese momento dije, wow, la hermana fue usada por Dios, me dijo, claro que para llegar al proceso de que ella dice donde va a fluir leche y miel, como digo, para llegar a ese momento pasamos un proceso, pero sí sucedió. Entonces, pero no era algo como que yo fui, voy a la oración para que me digan algo. Correcto, o sea, esa no era la intención principal, como ir en búsqueda de que alguien me diga algo, sí. Sino que es que así te habla Dios. Sí, fíjate, pero sí sucede, es profecía. Sí, Dios, claro que Dios puede usar a la gente. Yo sé que hay personas que no creen en la continuación de los dones. Sí, es cierto. Dios sigue hablando. Yo no tengo por qué darles una mentira, pero en una ocasión yo estaba en Panamá, iba a predicar a Panamá, una congregación que nunca había estado con ellos, era mi primera vez, más bien estando ahí. Y yo estaba de rodillas en el hotel, estaba orando. Era un edificio alto y yo estaba no sé en qué nivel del edificio, pero era un ventanal, o sea, desde el suelo hasta la parte alta del cielo, del nivel en donde yo me encontraba, todo era vidrio. Y estaba ahí orando y llorándole al Señor y haciéndole una pregunta a Dios. Y yo le decía, Señor, esta situación, y yo estaba en un momento de mucha confusión y de mucho dolor, y yo le hacía esa pregunta a Dios. Pero bueno, terminé mi tiempo de oración, me llegaron a recoger para ir a predicar, termino de predicar y una de las jóvenes de la iglesia se acercó y me dijo, ¿puedo hablar contigo, pastor? Y yo le digo, claro que sí, pero permíteme. Quiero que uno de mis pastores esté enfrente para decirte lo que Dios me dijo acerca de ti. Okay. Y yo, está bien. Le tomé mucho respeto por la manera en cómo ella lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vino uno de los pastores de la iglesia, que amo mucho esa congregación. Dios me bendijo mucho. Y entonces vino y me dice, mira, ¿sabes qué? El Señor me mostraba, mientras tú estabas predicando, yo tuve una visión, me dijo ella. Y ella empezó a contarme la visión de lo que había visto. Y yo como soy un poco precavido, ¿verdad? Como teniendo esa precaución. Y a medida que ella estaba hablando, dice que la persona que él vio como Dios le habló y le dijo, ¿sabes por qué él predica así? Y es porque él ha atravesado un momento de mucho dolor. Y él ha sido fiel, o sea, él ha estado ahí manteniéndose, pero eso ha sido un proceso. Y entonces, y cuando ella
dijo, yo vi eso y le dije, Señor, confírmamelo con una palabra en la Escritura. Y eso fue lo que me llamó un poco la atención. Uh-huh. Entonces, mientras yo estaba ahí, el Señor me dio esta cita bíblica para ti. Y me dio la cita bíblica. Y cuando me da la cita bíblica, yo empecé a decir, este fue el Señor que habló, porque era justamente la pregunta que yo le hacía a Dios. Pero fue de una forma tan maravillosa. Una persona que jamás había visto en mi vida, que no me conocía. Oh, espérate. Y me dijo, yo mientras estaba ahí y que daba a reflejar ese dolor que yo estaba pasando, que decía, te vi postrado en un lugar donde había una gran ventana que comenzaba en el suelo y terminaba hasta el techo. Y yo te vi de rodillas ahí llorando. Era justamente lo que me había pasado hace un poco de horas atrás. Wow, esta persona, estoy seguro, que primero ni me conocía, nunca me había visto en la vida. Segundo, ni que haya tenido binoculares desde otro edificio viendo, oh, allá está, y este es el que va a llegar a la iglesia. No. Entonces, pero claro, creemos que Dios habla, pero yo no iba en búsqueda de eso. Ahora, la parte donde se vuelve interesante es cuando la gente va en búsqueda de desear una palabra profética, porque ahí es donde, como dije al principio, cuando vamos en búsqueda de la profecía, se puede volver brujería. Y voy a explicar por qué. Pero ¿alguna vez has visto gente así que tiene ese deseo de que la gente le hable? No necesariamente Dios. O sea, porque ellos sí, en nombre de Dios tal vez me puede hablar, pero le ponen mucha la confianza a la gente para ver qué Dios les dice, qué tienen para mí. Sí. No, y te digo de que... O quizás tú lo has experimentado. Sí, yo lo he experimentado porque llega... ¿En qué sentido? ¿En el momento de no, desear? hay momentos en tu vida, me ha pasado de que he ido a la iglesia y digamos, han habido, no sé, conferencias, no sé cómo llamarle. Una conferencia de verdad donde llegaban pastores impresionantes que Dios los usaba. Y aún mi pastor es increíble y estábamos en algo, digamos, en una conferencia tan bonita y yo miraba cómo Dios le hablaba aquí, allá. Y un momento que dijeron, hermanos, pasen al frente, vamos a orar por ciertas personas que tienen esto y esto. Ellos describieron qué, entonces yo pasé. No les miento, pero van los pastores orando por cada una de las personas y ¡fum! O sea, diciéndole palabra a cada uno. Y a mí me hicieron ¡fu! Y siguieron. Y yo, soy invisible. Entonces es como que sigue el momento y dije, ¿y por qué Dios no me habla así como le habla a toda esta gente? ¿Por qué no me habla así? Después, más adelante, yo escuché que también mi pastor tuvo una, no sé, tal vez yo necesitaba escuchar tanto eso. Y él dijo, hay personas que necesitan realmente que Dios te hable así. Hay otras que con poquito entendemos o no puede, como dice, te puede hablar por medio de tal vez de la palabra y obviamente nosotros vamos a obedecer, pero hay personas que necesitan como yo te diga esto, si no, no vas a estar quieto. Algo así le entendí yo. Sí. Yo dije, ok, ya me dio como una tranquilidad a mí, pero sí me ha pasado. Y también lo que tú dices, me ha pasado que un momento de mucha, no sé, preocupación en mi vida, de querer rehacer cosas y hacer cosas bien. Sí, en un momento yo quería orar con personas. Y sí, oré con ciertas personas, que es cierto, Dios los usa bien bonito. Pero ya, después llegó como un temor a mí y yo dije, no, esto no está bien. No por esta persona, porque Dios la sigue usando, esta persona sigue orando por muchos hermanos y qué bonito, ¿verdad? Claro. Pero, por cierto, él también un día me dijo, hay que orar y hay que orar bastante. Y cuando él me dijo eso, me impresionó mucho a mí. Yo dije, es cierto. Yo vengo porque ni está aquí, o sea, ni siquiera está aquí al lado o cerquita de donde yo vivo, está en el otro país, está en El Salvador. Entonces yo dije, no, es cierto, yo por qué tengo que estar buscando que alguien ore por mí. Pero fue en ese momento específico, yo no soy así. Eso no soy yo siempre ando como que, siempre me hago para atrás, observo bastante, pero en esa ocasión cuando él me dijo eso, yo dije, sí, es cierto, yo tengo que orar más, porque yo tengo que pedirle a él, cuando ella tiene demasiado, yo en mi mente en ese momento, él es un pastor que está demasiado ocupado. Claro, Dios lo usa y tiene un don muy bonito que muchas veces me ha pasado,
que me han dado profecía, pero yo no las he buscado. Pero en esta ocasión sí, yo lo busqué. Siendo honesta, yo fui, yo quería que, porque como a mí no me habla Dios así, dije yo, porque a él a todo el mundo le habla y a mí no. Entonces yo lo busqué, yo dije no, y después yo di una pausa y yo siempre le pido a Dios, bendice al hermano, siempre bendícelo y que él siga con su iglesia y todo, pero en ese momento estábamos hablando contigo de este tema, que es increíble cómo uno puede caer en algo así. Sí. Y no necesariamente, bueno, yo no andaba buscando brujería ni nada de eso, pero quería no tanto el futuro, sino lo de este momento. Para mí era como, estoy haciendo bien. Entonces, esa es la parte, creo que donde nos podemos confundir bien. Y mira, o sea, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Dios te dijo, ora. Y algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Como es algo que tenés que hacer como cristiano. De la cristiano. Biblia ahí te van a decir también, ora. Exacto. Pero fue ese momento donde tú dijiste, hey, algo bueno, no esa está fue bien. la palabra más que yo agarré. Ajá. Imagínate de todo. De ora. todo es como que yo. Que eso lo encontrás en la Biblia. Claro. Entonces, pero ¿cuál es el detalle? El detalle está que como ibas en búsqueda, Dios fue bueno contigo y decirte, hey, yo quiero tener una relación contigo. Sí. Porque ese es el problema, que muchas veces estamos buscando intermediarios, así como lo hizo el pueblo de Israel, diciendo, Moisés, por favor, habla tú con Dios y entonces vamos a obedecer a lo que tú nos dices. Pero sabes que esta es la parte delicada, porque como repetimos, Dios nos puede hablar a través de otra persona, pero puede llegar un momento en la vida de alguien en donde empieza ese deseo de querer más, de saber más acerca del futuro y más del futuro, así como tú mencionaste acerca de la primera pareja, donde ellos dijeron, la propuesta de la serpiente fue, oh, ¿acaso no les ha dicho Dios? O sea, la tentación, ¿verdad? Ustedes van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. Ese querer saber más, cuando hay cosas que Dios te limita, hay cosas que Dios no quiere que las sepas, pero uno va en búsqueda de querer y querer y querer y querer. Que los demás. Exacto. Y entonces llega el momento donde se puede caer en un fetichismo religioso. Me refiero a que tomas algunas cosas de esta manera, quizás Dios me habla. Si pongo esto aquí, Dios probablemente me hable así. Y empiezan a caer en eso y puede llegar hasta la brujería, porque yo conocí a una amiga que ella literalmente me confesó, Imer, yo iba a iglesias donde daban mucha profecía. Iba en búsqueda siempre de lo profético. Pero ¿sabes qué? A través de ese buscar lo profético, yo caí en el ocultismo. Y tú la conociste. Sí. Ella o sea, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero ella se veía de una forma bien intimidante, misteriosa. Pero ella me confesó a mí, ella me contó cómo cayó, porque yo le dije, ¿cómo caíste tú en algo tan dark, tan oscuro? ¿Cómo caíste tú en esa situación donde llegaste hasta el punto de buscar lo satánico, la brujería? Ella me dice, bueno, inicié en una iglesia profética, porque ahí es donde empezaban a ver como unos pequeños ritos que yo veía, entonces yo quería ir por más y por más. Entonces, esta es la intención de dar esta enseñanza o de hablar acerca de este tema. Y me gustaría tocar algo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Saúl? Ese es el ejemplo perfecto. Saúl. Exacto. O sea, nos vamos, es que ven, vamos a lo mismo. La Biblia tiene todo. Sí. Entonces, y también, bueno, quédate con eso de Saúl, pero recuerdo algo rapidito. Conozco a una persona que es un ex militar de israelí. Y él me contó, bueno, él siempre me cuenta historias porque sabe que me encanta toda la cultura de ellos. Y en una ocasión me comentó, dice, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice, Karen, yo creo que esto muchas personas que estudian la Biblia lo saben, pero para mí era como una revelación más. Dice, no toda la gente era pura israelita, venían ya mezclados con los egipcios. Correcto. Y dice, los egipcios, a ellos les encanta la adivinación. Y eso es el problema con la iglesia ahora, que nos podemos hundir en un mundo de la nueva era, de todo bonito, magia blanca, no, que me van a hablar, que la bolita y todo. O sea, nos podemos ir y sí, perdernos. Exacto. Porque hay como yo siento que hay una línea fina en querer saber y cuando Dios usa, ya
buscar más allá, Exacto. que es donde ya hasta puede ser idolatría, porque estás adorando o idolatrando a esta persona que Dios usa. Totalmente, sí. Y sí, hay dones, pero la cosa es otra. Cuando la gente se desvía de los caminos de Dios, pero ellos ya tienen ese don, es como que Lo tuercen. sí, pueden manipular eso. Imagínate. Es Y que es extenso ese tema, bien pero Saúl. interesante, sí, bien interesante lo que hablabas acerca de Saúl, porque en eso cayó Saúl justamente. O sea, cuando los filisteos iban a atacar, y él dijo, ¿cómo voy a hacer ahora? Y se fue a buscar una adivina, que él ya había sacado los adivinos de la tierra, de sus entornos. Él mismo. Él mismo, sí. Entonces nadie quería decir que eran adivinos o algo así. No, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, porque yo quiero consultar a Samuel. Él se había acostumbrado tanto a la voz de Samuel que él ya no tenía ni la intención de preguntarle algo directamente a Dios, porque sí, dice que le hablaba a Dios, pero Dios no le respondía. Y ese era el problema. O sea, que a veces si Dios no responde, bueno, Dios no te quiere decir nada. Sí. Hay silencio de Callados. Dios. La palabra del Señor dice que Él callará de amor. Y ese versículo a veces solo vemos el Señor se alegrará de mí con cánticos, ¿verdad? Lo que dice en Sofonías 3:17. Sí. Pero dice que Él callará de amor. A veces Dios calla de amor, Él no nos quiere dejar saber algo. Pero nosotros queremos ir en búsqueda. No, Dios me tiene que hablar. Y si Dios no me habla, lo voy a forzar que me hable. Y Saúl llegó al punto de decir, bueno, quiero traer a Samuel. Samuel me hablaba. Búsquenme a una divina, a una mujer que tenga el espíritu de adivinación y que por el espíritu de adivinación me haga venir a Samuel. Y llegó ahí, a Endor, y ahí estaba una divina en Endor. Y le dijo, mira, yo quiero que me hagas venir por el espíritu de adivinación a Samuel. O sea, porque ella le preguntó, ¿a quién quieres que te haga venir? A Samuel. O sea, estaban consultando a los muertos, que era algo prohibido por la ley del Señor. Él había caído tan bajo, y cuando le dijo lo que aquel espíritu había salido para decirle, él dijo, ay, sí, pues sí, es Samuel. Él reconoció, pero él dedujo que era Samuel, porque pues no va a venir Samuel. Entonces, y esta mujer dijo, veo espíritus de los dioses salir, y él, este ha de ser Samuel. Pero hasta ese punto podemos llegar a caer, donde nosotros dejamos la verdad de la palabra del Señor y lo que Dios quiere en realidad para nosotros, y empezar a retomar otras cosas. No, y directo a Él. Y fue por eso Él vino, murió por nosotros. Exacto. Y que tenemos acceso directo. Exactamente. La palabra del Señor dice justamente eso, que el velo fue rasgado de arriba abajo. Nosotros tenemos un acceso directo para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no tenemos a los sacerdotes de ir a pedir al sacerdote que vaya, que lleve, que después traiga, ¿Te imaginas? No, y en ese, bueno, digamos, antes era algo súper santísimo eso, pero ¿te imaginas en que tú le digas a esta persona, que le diga que ore, que no? O sea, ya llega la información para ti, a saber cómo, ¿verdad? Te lleva bien enredada, quién sabe qué. Sí. Te la pueden traer mal y tal vez Dios te dijo otra cosa y ¡boom! Pero estamos siendo honestos. Bueno, yo creo, más bien no sé, la profecía. O sea, yo creo que existe. Sí. Y que Dios sigue usando personas. Y me ha pasado en otras ocasiones que he ido donde una vez una de mis tías que vi aquí estaba muy enferma. Y yo fui a visitarla y en ese momento llegaron los hermanos a orar. No era como que yo sabía que los hermanos iban a llegar. E hicieron una rueda para orar por la hermanita, o sea, mi tía, en esta ocasión. Y luego dijo el hermano, ¿hay alguna petición que ustedes tengan por la cual yo pueda orar? Y las personas decían que querían, ¿por qué querían orar? Yo honestamente dije, pues yo no tengo nada, ¿yo qué voy a pedir? O sea, en mi mente en ese momento no estaba quizás preparada para ese momento. Yo dije, ¿por qué pido? Y no es que no tenía necesidad. Claro que tenía mucha necesidad espiritual, económica y de diferente manera, pero no se me ocurrió nada. Pero en ese momento es como que ¿y yo por qué pido? Ya cuando iban a llegar, por verdad, el hermano que iba a llegar cerca de mí, yo dije, y ya pedí lo que yo necesitaba. Y realmente el hermano me dijo, no, el Señor, ya me dio la palabra que me iba a dar. Y yo en ese momento dije, pasó un tiempo y yo le decía a Dios, pero tú me dijiste por medio del hermano que esto iba a pasar. Yo sé que eres tú. Y sí pasó exactamente así como me lo habían dicho, pero yo no sabía que iban a orar.
Yo ni sabía que iba a llegar el hermano, o no sabía nada. Pasó. Y es como que yo les digo, honestamente, yo estaba pensando, ¿y yo por qué voy a pedir? Porque yo miraba que toda la gente estaba como lista, digamos. Ya sabían lo que querían y yo... Y sí, tenía necesidad, pero no era algo, salió pues algo en el momento. Sí. Súper espontáneo. Natural, Sí. espontáneo, ajá. No, Pasó. sí, suele pasar. Pero aquí es donde nosotros queremos también dar a conocer y que tengamos ese cuidado. Porque muchas veces caemos solamente en desear eso y podemos llegar así como lo que les comenté anteriormente, como esta amiga, en donde ella llegó a caer en la brujería. O sea, porque iba en búsqueda de la profecía y ella cayó en la brujería. Entonces, lo que queremos decirles es prácticamente eso. Busquemos más al Señor en intimidad con Dios. O sea, en nuestra intimidad. Debemos de tener ese deseo vehemente que Dios nos hable a nosotros. Dios habla a través de su palabra. Dios te va a hablar en el tiempo de oración. Dios quiere tener una relación íntima contigo. No necesariamente Dios quiere hablarte a través de otra persona. Él quiere hablarte a ti. Él quiere hablarme a mí. La palabra dice que Él nos ha dejado a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla. Pero a veces estamos tan ocupados en escuchar el bullicio del mundo, en lo que está ocurriendo en nuestro entorno, que no prestamos atención a la voz de Dios. Y ahí muchas veces queremos decir, ¿y qué será que me repare el futuro? Y podemos caer hasta en el horóscopo, ¿verdad? A ver qué me dice mi futuro aquí. Y empezamos a ver, ya caemos en cosas donde no son gratas delante del Señor. Pero tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia cada día. No importa cuántas veces podamos acercarnos, el Señor va a estar ahí dispuesto a hablarnos y también a escucharnos. Y esa realmente es una reflexión porque me imagino que cada uno de ustedes cuando estén escuchando este podcast van a acordarse de las experiencias personales. Sí. Ahí nos escriben. Sí, escríbenlo en los comentarios. Porque claro. van a recordarse, pero al mismo tiempo tal vez el tema es súper más extenso, Sí, claro. que podrían abordar probablemente con alguien muy capacitado, pero pueden seguir. Ese tema es muy, muy largo. Sí, pero muy largo. es una reflexión a que vayamos directamente a Dios. Correcto. Que no andemos buscando tanto. Sí. Y si Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Te puede hablar en el avión, te puede hablar en cualquier lugar, en el autobús, donde sea Dios te puede hablar. En una parada de bus, tú estás esperando el bus y llega alguien, porque ha pasado, alguien viene y nomás te dice algo y yo siento como que son ángeles. Pasaron dándote un mensaje y se fueron. Sí. Y mira, y no necesariamente también solamente gente, porque la palabra del Señor dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios nos puede hablar de todas maneras. La naturaleza misma testifica acerca de Dios y es bueno recurrir siempre a su presencia y de verdad no hay nada mejor que eso, tener ese tiempo de intimidad con Dios y no vivir de esa espiritualidad prestada. O sea, querer que otra persona venga y me diga, ¿por qué esta tiene intimidad? ¿Por qué yo no puedo tener la propia intimidad con Dios? Exacto. Dios nos quiere a nosotros cerca, Dios nos quiere tener ahí cerca y que tengamos esa comunión directa con Él. Y si no, Dios no fuera omnipresente. Si no, Él nos mandara a alguien, ¿verdad? Que nos anduviera guiando. Claro que yo sé que manda ángeles que nos cuiden y todo, pero entonces Él no estuviera presente con nosotros. Y Él está aquí, con nosotros. con cada uno. Así es. Así es. Así que muchas gracias, Keren, por habernos acompañado acá a Postura Bíblica. Ha sido un tema un poco breve. También tenemos que ir a una iglesia a predicar en este día. Estamos acá en California. Gracias por recibirnos en tu bella casa, de verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros en Postura Bíblica y esperamos tenerte próximamente acá en Postura Bíblica. Muchas gracias a ti, de verdad, por ese momento tan agradable y esperamos que sea de bendición para ustedes. Eso es lo que más deseamos. Saludos, Dios les bendiga. Bye. Chao.